importantes recomendaciones. Una ACV puede generar daño severo al cerebro, discapacidad e incluso la muerte. Para abordar esto y más, estamos junto al doctor Matías Gris Holguín, subdirector subrogante de gestión asistencial del SAMU Metropolitano. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú, Nice? Muy bien, qué gusto tenerlo aquí para poder conversar de este tema que es tan importante y también prevenirlo, ¿no? ¿Cuál es la incidencia en nuestro país y a quiénes afecta más? Bueno, este año ha aumentado la incidencia de casos de accidentes cerebrovasculares, de ataques cerebrovasculares. Se habla de 30.000 casos al año y ya llevamos por 40.000 casos al año, ¿ya? Es importante, como me preguntabas, identificar en qué grupo es más frecuente los ataques cerebrovasculares, particularmente gente de mayor edad, mayores de 60 años, población hipertensa, gente que no hace, tiene actividad física, poca actividad física, ¿cierto? Obesidad o consumo de cigarro y alcohol. ¿Ya? Dentro de eso podríamos englobar los principales factores de riesgo de un accidente cerebrovascular. ¿Es muy determinante, por ejemplo, ese tipo de hábitos, por ejemplo, en el caso de una persona fumadora? Sí, por supuesto. O sea, esto no quiere decir de que la gente que tiene estos factores de riesgo, ¿cierto? Sí o sí va a sufrir un ataque cerebrovascular, ni que la gente que no los tiene va a estar exenta de este riesgo. Claro. Pero sí hay una prevalencia estadística y son factores de riesgo evidentes y claramente la idea para poder impactar a nivel de la salud de la población es disminuir los factores de riesgo y con eso podríamos favorecer la salud de la gente. Llevar una vida más sana. Llevar una vida más sana. Que siempre intentamos entregar aquí. Sí. ¿Cómo detectar o qué síntomas nos alertan de que una persona podría estar sufriendo una ACV? Típicamente se habla de tres signos principales. Uno, una alteración del lenguaje, que la persona trata de nombrar algo y se equivoca de palabra eventualmente, o la incapacidad de poder nombrar algo. Son cosas un poco sutiles, pero que claramente llaman la atención si es que uno está con alguna persona cercana, algún familiar, algún amigo, ¿cierto? Y que empieza con esta alteración, lo primero que hay que hacer es pensar en un accidente, en un ataque cerebrovascular, ¿ya? Segundo síntoma importante, pérdida de fuerza de alguna extremidad, pérdida de fuerza de una pierna. ¿Se duerme el brazo? Más que se duerme, pérdida de fuerza. Ese es el mensaje, pérdida de fuerza, ¿cierto? O lo que se conoce como parálisis facial, que es la pérdida de fuerza de alguno de los dos lados de la cara, ¿ya? También hay que agregar, aprovechando un poco esta instancia de educación y promoción, la pérdida del equilibrio, ¿ya? La imposibilidad de mantenerse en pie es importante y esto sugiere también un accidente cerebrovascular. Y también hay otro síntoma que es la pérdida de visión, ¿ya? La gente que de repente de un momento para otro nota que de un ojo ve menos, simplemente de un ojo no está viendo, ¿ya? Esos 5 casos que acabamos de mencionar son los principales signos o síntomas que darían cuenta que la persona está sufriendo un ataque cerebrovascular. ¿Y cómo podemos actuar quienes estamos al lado de una persona que podría estar sufriendo una ACV, ya sea en el trabajo o en la misma casa, con la familia? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que uno tendría que hacer? Súper. Lo primero, antes de eso, lo más importante es estar informado, estar educado sobre esta presentación de síntomas, porque la primera persona que presta ayuda a esto no son la urgencia, no son los sistemas de atención prehospitalaria, sino que son la gente que acompaña a quien padece un ataque cerebrovascular. Entonces lo primero es mantenerse informado, educación y saber cómo actuar. Y en este caso lo primero que hay que hacer, si es que uno está solo, llamar a algún sistema de emergencia prehospitalaria, 131, SAMU, en todo Chile, independiente del lugar donde estén, siempre va a haber un equipo SAMU, independiente de la región en la que estén. Y llamar, pedir ayuda o eventualmente consultar en un servicio de urgencia más cercano, ¿ya? Eso es importante, es importante poner atención a la fecha, en el tiempo de inicio de los síntomas, ¿ya? Porque dependiendo de cuándo inician los síntomas va a ser el momento, va a ser la oportunidad de tratar esta patología. ¿Y qué tratamientos existen una vez que finalmente se desarrolla? Súper. Hay dos tratamientos, que son los que se ocupan en todo el mundo. Uno
voy a volver un poquitito. Hay que entender de que el ataque cerebrovascular ocurre porque hay una disminución del flujo de sangre al cerebro. El cerebro de cierta forma deja de recibir sangre y lo que nosotros queremos con el tratamiento es reperfundir esto, que la sangre vuelva a circular en el cerebro. Y para eso existen dos tratamientos, como te comentaba. Uno, que es un trombolítico, un medicamento que va a disolver el coágulo y que va a permitir que la sangre fluya hacia el cerebro y se recupere la parte que está sufriendo. Y el otro es un tratamiento mecánico, que significa ir con una guía, un procedimiento que se hace en un pabellón de radiología intervencional, hemodinámica, angioplastía, y se va y se retira el coágulo para que la persona recupere esa parte del cerebro. Perfecto. Otra pregunta que yo creo que pasa bastante, ¿qué pasa, por ejemplo, volviendo a lo anterior de qué hacer? Si yo estoy en un lugar alejado, por ejemplo, en un sector rural donde no tengo asistencia tan inmediata, ahí como familiar, ¿podría yo hacer algo por esa persona? Mira, lo más importante es contactar algún servicio de emergencia telefónico, 131, ¿ya? Porque mientras se coordina todo el despacho de la ambulancia y la asistencia presencial, los equipos están capacitados para dar orientación clínica con respecto a lo que se tiene que hacer con respecto al paciente, ¿ya? Orientar con respecto a primeros auxilios, identificar bien, tener claro si es que esto es concordante con un ataque cerebrovascular, pero lo primero es pedir ayuda. Eso es lo que garantiza que todo el resto de las atenciones que tienen que ser coordinadas después se garantice y ocurran de forma oportuna. Pero el tiempo debe ser vital, ¿no? ¿También? El tiempo es vital, sí. Sí, los tratamientos están supeditados a una ventana de tiempo donde uno tiene que actuar. Por eso es importante. ¿De cuánto? Depende, para la trombolisis son 4 horas y media aproximadamente, y para la trombectomía depende de los exámenes que se realicen en el servicio de urgencia donde se consulta. Y respecto a las terapias, ¿es posible recuperarse por medio de terapias físicas, no? Sí, acá es primordial y súper importante el equipo y la atención de los equipos de rehabilitación, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, que son los equipos que comienzan la rehabilitación una vez se identifica. Se trata del ataque cerebrovascular en agudo y estos equipos son los que comienzan la rehabilitación de forma precoz. Y esta rehabilitación precoz es la que de cierta forma garantiza y permite que la persona quede con menor discapacidad al momento de la alta o a los meses posteriores de sufrir un ataque cerebrovascular. Doctor, recalquemos cuáles son los buenos hábitos que deberíamos tener en nuestra vida para de alguna manera no garantizar, pero sí tratar de evitar que nos pase esto. Super. Desde la promoción, lo más importante, mantener una vida saludable, alimentación saludable, ¿cierto? Evitar el uso de alcohol, uso de tabaco, los pacientes, controles permanentes, chequeos, ¿cierto? Las personas mayores de 40 años, el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión y la prevención de la hipertensión arterial. Y bueno, el tema de la edad es un factor de riesgo, pero sabemos que no envejecer de forma saludable probablemente va a tener mayor impacto que evitar que los años pasen. Perfecto, doctor Matías Gris Holguín, subdirector subrogante de gestión asistencial del SAMU Metropolitano. Muchas gracias por estar con nosotros en Vía de Salud. Gracias a ustedes por la invitación.